buenos días, ¿cómo están chicas? Queridas estudiantes, muy buenos días. Eh, Estaba haciendo esta video clase para poder reforzar un tantito más los conocimientos, lo que vamos a ir aprendiendo, de manera que las próximas clases que tengamos van a ser de preguntas y respuestas. Vamos a volver también a ver estos contenidos, pero precisamente una estrategia de aprendizaje buena es la repetición. Cuanto más repitamos conocimientos, mejor vamos a aprender. Estamos ahora, entonces, como está en la pizarrita, sistematización a la práctica profesional, estamos con la clase uno y también ya les estaba hablando, ya estábamos empezando el anterior martes. Voy a reforzar eso y vamos a hablar también sobre otros contenidos. El plan de clase, que también es muy importante, que ya vayamos pensando cómo vamos a hacer en el área de sistematización a la práctica profesional. Entonces, sean todas bienvenidas y vamos a aprender. Me voy rápidamente entonces a las diapositivas. Estas que ya les había mandado. ¿Dónde está? Aquí está. Que ya habíamos visto también y que está en el grupo sobre las teorías contemporáneas. Vamos a revisar un tanto también sobre las teorías contemporáneas. Ok, lo estoy conectando entonces. Muy bien. Muy bien, se ve. Las teorías contemporáneas, entonces. Entonces, tenemos que ver las teorías contemporáneas, que son un conjunto de teorías o modelos que hablan de los procesos educativos desarrollados en la historia de la educación. Entre estos elementos se encuentran la crítica, la didáctica, la gestión y los modos de enseñanza. A propósito, que también lo que estamos viendo son también habilidades y técnicas consideradas en la práctica, en la sistematización a la práctica uno, eso es lo que estamos viendo. Y también poder analizar, ¿no? La didáctica también es una técnica que nos va a ayudar mucho en el aprendizaje. Y también, ¿no? Si vemos también las diapositivas, está hecho de una manera creativa, ¿no? Y también poder plantear también nosotros y dar las clases de una manera creativa. Y si vamos a hacer diapositivas también, ¿no? Con colorcitos que, digamos, atraigan, ¿no? Cuando estemos ya dando clases en las unidades educativas, hacerlo, ¿no? Con ese color, con esa alegría. A veces también todo eso cuenta, ¿no? O si vamos a hacer diapositivas, en este caso no para los niños, ¿no? Sino para poder defender tal vez el proyecto de grado. Al final, una habilidad y una técnica importante, entonces sería, ¿no? También hacer las diapositivas de un color, de colores, de una manera que atraigan, ¿no? Hacia el aprendizaje. Eso también sí es importante. Vamos a seguir pasando. Enfoques teóricos para el aprendizaje. Entonces, entre los enfoques teóricos para el aprendizaje tenemos el conductismo, el constructivismo, el cognitivismo y el conectivismo. Tal vez ya lo han llevado esto en otras materias, pero vamos a reforzar un tanto más. Eh, Hasta donde yo conocía el conductismo, conocía el constructivismo y conocía el cognitivismo. Entonces no conocía tanto el conectivismo, pero precisamente el conectivismo es algo, como les explicaba en la primera clase, es algo que estamos haciendo ahora. Es una educación virtual de tecnología a distancia, lo que estoy aplicando ahora, lo que ustedes van a aplicar con sus niños, una educación virtual. Y lo vamos a ir viendo entonces en detalle, el conductivismo entonces, pero también acá nos hace una pregunta aquí en las diapositivas, y lo voy a pasar otra vez. Dice, ¿habrá otros modelos más? ¿Habrá otros modelos más igual que este? Entonces, sí sería buscar, ¿no? Si ustedes los conocen, eh, sería bueno que lo veamos, ¿no? Pero hasta donde yo sabía, solamente encontraba yo el conductivismo, el constructivismo y el cognitivismo, que yo sabía. Pero ahora vemos, ¿no? El conductivismo con los problemas, con la pandemia que hay. Lo vamos a ir viendo entonces en detalle. Esto ya les había pasado en el grupo, pero lo estamos viendo, lo estamos analizando, ¿no? El conductivismo es una caja negra, se compone del aprendizaje observable, medible y cuantificable.
Se motiva al estudiante con estímulos externos para alcanzar un determinado objetivo. Pavlov, Pavlov demostró la existencia de reflejos condicionados y no condicionados en los perros. Entonces, con el cognitivismo, entonces hacía experimentos, ¿no? Condicionados, con estímulos. Si un estudiante recibe un estímulo, pues recibirá una actividad determinada, se aumenta la probabilidad de que su conducta se fortalezca. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? De Pavlov, si yo les dijera, por ejemplo, mañana hacemos un trabajo por 50 puntos. Entonces, estoy haciendo un experimento, ¿no? Yo sé que casi la mayoría tal vez se pueda animar si es que fuera fácil. Entonces, eso también nos habla sobre la conducta también de las personas, ¿no? De los, en este caso, Pablo sí trabajó con animalitos, ¿no? Pero yo solamente les hacía un ejemplo nada más. Si un estudiante recibe un estímulo por realizar una actividad determinada, se aumenta la probabilidad de que su conducta pues, se fortalezca. Es precisamente no lo que he hecho. Si mañana, digamos, les digo, hay un trabajo por 50 puntos sencillo de una sola hojita, entonces les voy a animar, ¿no? Eso es lo que habla sobre el conductivismo. El cognitivismo, que se refiere un tanto con el conocimiento, es un proceso en el cual se modifican los conocimientos teóricos internamente en cada individuo. Esto se produce intencionalmente cuando se interactúa con la formación precedente del medio y del sujeto activo, elaboración de mapas conceptuales, interpretación de conocimientos. Los mapas conceptuales, ¿no? Es algo que también usamos, se, se está usando mucho los mapas conceptuales, esquemas, ¿no? También es importante, ¿no? Poder tomar notas de repente de todo lo que estamos haciendo y eso es importante, aunque estas son teorías también, ¿no? De aprendizaje. El constructivismo, particularmente yo les decía que yo uso en mis clases el constructivismo para dar clases. Me encanta mucho trabajar con esa teoría de aprendizaje, que es el constructivismo, donde el estudiante es autor y partícipe de su propio aprendizaje. Se le entregan al estudiante las herramientas necesarias para que resuelvan diferentes problemáticas. El aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, es una construcción de conocimientos que vamos desarrollando también de una manera significativa para que los estudiantes puedan aprender. Es más actual, es más moderno el constructivismo, por eso me encanta, por eso trabajo también con ello. Eh, pero también no se puede dejar de lado el conductismo, aunque sí es antiguo, sí es más antiguo, pero también se lo puede usar, ¿no? Eh, y también tenemos otro, el nuevo, entonces, que sería el conectivismo. Es precisamente algo que estamos trabajando ahora, estamos haciendo ahora, es el conectivismo. El aprendizaje se construye de forma colaborativa y con apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación, empleando las fuentes de información y las redes sociales y de conocimientos. Aprendizaje online, Moodle, Zoom, Teams, a través de foros, herramientas, web 2.0, blog. Es la educación a distancia, lo que nosotros ahora estamos haciendo, ¿no? Como les repito, estamos aplicando entonces esta teoría de aprendizaje que es el conectivismo. Estas entonces, chicas, son teorías, ¿verdad?, del aprendizaje. Todavía no estamos viendo un tanto las habilidades técnicas y desempeños considerados, pero ¿por qué me fui tanto? ¿Por qué he empezado con estas teorías del aprendizaje? Precisamente porque estamos trabajando ahora con esta teoría del aprendizaje que es el conectivismo, la educación a distancia, el Zoom, el Teams que ya vamos a llevar. Por eso he empezado con eso, para que veamos esta nueva estrategia de aprendizaje. Me imagino que ustedes también van a trabajar entonces con esta estrategia de aprendizaje que es el, el conectivismo. El constructivismo también se podía aplicando, ambas teorías también se puede ir coordinando, viendo, pero como les decía, el conductivismo es una teoría de aprendizaje un tanto más antigua. El,
Después viene el cognitivismo, el constructivismo, esta teoría de aprendizaje que usó, y el conectivismo que también estamos usando. Vamos a revisar un poquito dentro de las diapositivas. Estas que les he mandado no son muy largas, son muy didácticas a propósito de las habilidades técnicas también y desempeños considerados en la sistematización que tenemos, de poder hacer también una clase didáctica, ¿no? Una habilidad con una habilidad técnica y un desempeño considerado en la sistematización. Tenemos entonces el conductivismo, como hemos visto. Vamos a volver a la página principal. El constructivismo, el cual aplico yo, el cognitivismo, que son los conocimientos teóricos, internamente los mapas conceptuales, la interpretación de conocimientos, todo lo que se refiere, ¿no?, con los conocimientos que podemos ir trabajando, entra en esta teoría del aprendizaje del conductivismo. El conductivismo lo que se refiere a la conducta, al estímulo. Estos son enfoques teóricos para el aprendizaje, para que podamos enseñar, obviamente. Y son teorías contemporáneas. Muy bien. Aquí entonces volvemos, tenemos la pizarrita. Estamos iniciando, estamos explicando en esta video clase que tenemos. Estamos en la materia de sistematización, ahora la práctica profesional. Estamos en la clase 1. Hacía una introducción también, ¿no?, refiriéndome a las teorías de aprendizaje, como les decía, ¿no?, porque estamos viendo algunas teorías que estamos viviendo con, con las clases virtuales. Pero vamos avanzando. Quería hablarles también, antes de pasar a las habilidades técnicas y desempeños, vamos a seguir esto hablando todavía el día martes, lo vamos a seguir desarrollando con diapositivas, preguntas y respuestas, pero algo muy importante entonces que quería plantear también en la clase son los planes de clase también que vamos a ver en la materia de sistematización a la práctica profesional. Y les quería pedir por favor que puedan trabajar ya desde ya nomás sus planes de clase. Voy a poner aquí entonces habilitar edición. Es muy importante, bueno, también estar siempre con la tecnología, ¿no? Siempre ayuda. Se salió ahora, otra vez lo voy a poner. Esto entonces es muy importante, lo que les voy a decir, para que ya vayan trabajando nomás. Por ejemplo, el anterior semestre ya habíamos trabajado con los planes de desarrollo curricular. También les he mandado una videoclase, pero esta sería un tanto la más actual que tenemos. El problema que tuvimos, por ejemplo, con las chicas del anterior semestre es de que en la educación, digamos, todo se va actualizando. Es importante también tener algunos seminarios, cursos de actualización. Por ejemplo, de los planes de clase, hay muchas cosas que han cambiado del año pasado a este año. Y tendríamos que averiguar también ahora, ojalá que no cambie mucho, ojalá que no, qué cosas se han cambiado. Por ejemplo, el anterior año el trimestre era por bimestre y ahora es por trimestre. Se usaba, creo, el PSP y ahora se usa el plan de contingencia. Entonces, son cosas que han cambiado también. Y bueno, hemos actualizado también con las chicas. Voy a ir hablando entonces del licenciado Dagoberto, que siempre está actualizado, y le voy a preguntar si no, seguimos nomás con estos planes de clase, y si hubiera que cambiar, entonces cambiamos, vamos a cambiar. Pero inicialmente entonces veríamos con esta base de planes de clases, y como les digo, vayamos nomás ya trabajando, porque también el semestre pasa rápido, y vayamos trabajando nomás. Esto también voy a hacer una retroalimentación en las clases ya normales que tengamos con preguntas y respuestas, pero sirve también, ¿no?, para que ya vayamos trabajando planes de desarrollo curricular, y vamos a llevar también contenidos de competencias, currículum. Hay algunas entonces que ya les he pasado, didáctica les he pasado, para que vayamos viendo. Eh, Esto haríamos entonces inicialmente, trabajaríamos conmigo planes de clase. Esto es entonces un ejemplo de lo que habíamos trabajado con sus compañeras el año pasado.
El año pasado no, el anterior semestre. Planes de desarrollo curricular número 1. Ahora, eso hay que coordinar también con el licenciado Sánchez para ver cuántos van a ser. Debido a la pandemia ha cambiado también, ¿no? Creo que las chicas han hecho 5, algo así, pero está cambiando. Obviamente, por la pandemia que hay algunas cosas que se han cambiado y ya les voy a ir diciendo todo eso, pero vayamos trabajando con los planes de clase, tal vez con este ejemplo. Aquí tengo una de sus compañeras del anterior semestre, plan de desarrollo curricular número 1, varía según también el licenciado Sánchez, ustedes también, cuántos hagan, pero este es un ejemplo, ¿no? Datos referenciales, dice Distrito 3, el alto unidad educativa, la unidad educativa obviamente donde ustedes están. Entonces, esto vayan haciendo, chicas, vayan llenando, nos va a ser de mucha utilidad para que vayamos avanzando también. Nivel inicial, obviamente, año de escolaridad, segundo año, eso vamos completando. Ahora, algo que ha cambiado, por ejemplo, el anterior semestre, el anterior año era bimestre, ahora ha cambiado trimestre. No creo que haya cambiado en este sentido, ¿no? Yo creo que sí va a mantener, se va a mantener trimestre y no bimestre como el año pasado. Pero ahora el que sí va a cambiar es esto, pues, porque eh, en tercer trimestre o en primer trimestre hay que coordinar también, ¿no? Porque las clases también ya han acabado. Entonces, eso veríamos, hablaríamos con el licenciado Sánchez, cómo se puede hacer. Pero, por ejemplo, las chicas del anterior semestre hicieron sus planes de clase. Y no estaría de más, ¿no? Que nosotros, que ustedes puedan trabajar entonces con los planes de clase también, para poder añadir a su proyecto de grado. Educadora, entonces ahí ponen su nombre. Sé que también hay chicos en el curso educador, entonces sería en este caso la directora. Aquí también se equivocaba su compañera porque le puso directora al licenciado Antonio Jara, entonces sería director, ¿no? Licenciado Antonio Jara. Tiempo, entonces, esto es lo que ha cambiado desde el año pasado. Esto es lo que pondríamos. Si hubiera entonces algo que cambiar, entonces yo les voy a decir, pero inicialmente trabajaríamos así. Plan Nacional de Contingencia Educativa, Prevención de Violencia Intrafamiliar de la Comunidad Educativa. Entonces ustedes tienen que averiguar, chicas, cuál es su plan nacional de contingencia educativa con su director. Cuando yo hablaba con los directores o con el licenciado Roberto, siempre me decían que era sobre violencia, algo así, pero no es cortito nada más, como ustedes pueden ver, solamente ponerle acá el título y tener acá, ¿no ve? Plan Nacional de Contingencia. Eso tienen que averiguar en sus centros educativos, chicas. Temática orientadora, ha bajado un poquito. Temática orientadora. Eso también entonces tenía que trabajar. Ahora, algo muy importante que me ha dicho el licenciado Roberto. Si por el momento entonces vayan trabajando, digamos, no tienen los planes nacional de contingencia educativa, déjenlos en blanco. No tienen temática orientadora, déjenlos en blanco. Ya los vamos a ir trabajando, ya vamos a ir sabiendo en detalle cómo es. No tienen el objetivo holístico, déjenlo en blanco y vayan desarrollando otras cosas. Ejes articuladores. Estos ejes articuladores también tienen que ir trabajando en sus centros educativos. ¿Con qué ejes educadores, con qué ejes articuladores en este caso están? Por la pandemia yo creo que pudiera considerarse, ¿no? El que estén en actual, porque los niños ya no están. Entonces, de alguna manera llenar, ¿no? Con alguna de sus maestras que tenían, ir llenando esto. Los que estaban viendo en su unidad educativa. Estos dos, me dijo el licenciado Roberto, varían, ¿no? De cada unidad educativa. Hay docentes, por ejemplo, que están bien adelantados. Eso pasa, ¿no? Otros docentes están bien adelantados y otros estudiantes están retrasados. A propósito, ¿no? Que nosotros estamos comenzando más antes. Esto también, ¿no? Con la idea de que ustedes, ya para finalizar las clases, podamos terminar antes también. Esto también para que ustedes puedan tener tiempo para poder realizar su proyecto de grado. Yo las veo a las chicas y casi en sexto semestre están bien ocupadas con su proyecto de grado, tienen que hacer imprimir, tienen que pagar, tienen que hacer sus análisis estadísticos, están bien ocupadas.
Y de alguna manera serviría, ¿no? Empezar ya más antes, ya ir estudiando, ya tener los planes de clase, ya tener contenido, ya tener sus notas para ustedes, ya se los voy a pasar ya nomás. Entonces, bien importante, yo he visto que es eso también, que ustedes ya puedan tener sus notas más antes, sus planes de clases más antes, sus notas, digamos, ya más antes. Esta es una materia también en la cual también se tiene que trabajar, como ustedes se han dado de cuenta, chicas. Se llama sistematización a la práctica profesional. Tienen que trabajar en sus centros educativos. Yo iba a sus centros educativos de las chicas para ver cómo les está yendo, averiguar. El licenciado Sánchez también hacía lo mismo. El licenciado Sánchez es el que un tantito sabe más, ¿no? Claro, pero yo iba cómo están trabajando las chicas con sus niños. Ya vino la pandemia, entonces ya no se pudo nada, ya no se pudo hacer nada. Ahora también, ¿no? Que ahora se está flexibilizando un tanto, pero también yo creo que va a haber la manera, ¿no? De que ustedes puedan también defender su proyecto de grado, hacer su proyecto de grado y seguir avanzando, ¿no? No perder el tiempo. Eh, Vamos a pasar entonces. Estamos en la materia de sistematización en la práctica profesional, clase 1. Por eso entonces estamos comenzando. Estas videoclases también nos van a ayudar. Esto también lo voy a repetir en las clases normales que tengamos. Vamos a reforzar y digamos de aquí hay algunas dudas, entonces lo pueden hacer en las clases normales, Zoom que vamos a tener. Y pasamos entonces otra vez, ¿dónde está? Al plan de clase. Vayan desarrollando, como les decía, sus planes de clase. Ok, está entrando. Muy bien, ya se ve. Ok, esto vayan llenando. Entonces, el licenciado Dagoberto, chicas, me ha dicho que ustedes, por ejemplo, ya saben hacer esto de orientaciones metodológicas, recursos materiales. Yo les he enseñado, me dijo, evaluación, saber hacer, decidir, práctica. Quiero bajar esto. Ah, ya. Esto, por ejemplo, lo que sería la temática orientadora, orientaciones metodológicas, recursos materiales, obviamente lo que ustedes van a necesitar para hacer su clase, la evaluación será hacer, decidir, la práctica, teoría, la valoración, la producción, el producto, eso vayan trabajando entonces. Aquí tenemos el plan de desarrollo curricular número 2, vamos llenando. Y ahora una estrategia muy importante que podemos hacer para avanzar es, como decía el licenciado Roberto, si no tienen esto por el momento, déjenlo en blanco. Es, objetivo holístico, digamos, no lo tienen, lo dejan en blanco. Contenidos no lo tienen, lo dejan en blanco. Y vayan trabajando entonces en esto que el licenciado Roberto me dijo que ya les ha enseñado, que es orientaciones metodológicas, recursos materiales, evaluación, práctica, teoría, valoración, producción, producto y bibliografía, ¿no? Eso vayan trabajando. Ya después, entonces, podemos ya tener estos datos. Esos datos lo pueden obtener de su centro educativo, eh, la temática orientadora, ¿no? Los ejes articuladores tendrían que pedir de su centro educativo los contenidos de su maestra con la cual ustedes estaban trabajando. Y así iríamos entonces avanzando, ya iríamos armando nuestros planes de clase. Esta es del año pasado, entonces si es necesario, entonces les pasaría esto, o con la videoclase también ya pueden sacar una foto y ya ir trabajando ya nomás, chicas. Les voy a repetir entonces una vez más, vayamos trabajando en planes de clase para el proyecto de grado. Eh, el año, el anterior semestre yo iba a sus centros de las chicas para ver cómo están trabajando. Esto, ¿no? En materia de sistematización a la práctica profesional. Eh, es muy importante poderlo saber, conocer y desarrollarlo, obviamente, ¿no? Tenemos este ejemplo, ustedes pueden, tomen este ejemplo y vayan haciendo, vayan llenando. Si hay algún plan nacional, algo que ustedes no tengan, déjenlo en blanco y avancemos. No tienen, por ejemplo, el Plan Nacional de Contingencia Educativa, déjenlo en blanco. Piden después a su maestra y lo llenan. Pero ya vamos a tener el modelo y ya vamos a ir avanzando. Ejes articuladores también piden de su maestra contenidos y vamos avanzando en esto, ¿no? Temáticas orientadoras, recursos materiales, práctica, teoría, producción, producto y la bibliografía. Esto vayamos trabajando, varía también, pregúntenle al licenciado Sánchez con cuántos planes de trabajo, planes de clase, perdón, van a necesitar.
el anterior semestre, entonces trabajamos conmigo y inclusive yo se los había sellado porque había el problema de que su maestra había viajado, no estaba y querían tener el sello como un proyecto normal, digamos, donde está el sello de su maestra, el sello del director. Otros no la pudieron tener, solamente se han quedado con mi sello. Eso tendríamos que ver, pero si hacemos el plan de clase tendría que estar bien porque si no, otra vez van a tener que rehacer. Por eso es importante que en la materia de sistematización de la práctica profesional vayamos trabajando sus planes de clase. Ahora, si no me han entendido muy bien, lo vamos a ir viendo en las clases normales que tengamos, con preguntas y respuestas, pero digamos ya tenemos algo en lo cual tenemos que ir trabajando, ya tenemos algo en lo cual tenemos que ir viendo. Si me han entendido bien, entonces vayan trabajando ustedes. Si no me han entendido, vamos a ir hablando en las clases. Es muy importante esto. Y el martes, por ejemplo, iríamos ya viendo en más detalle lo que son habilidades técnicas, desempeños considerados en la sistematización a la práctica 1. Veríamos también necesidades, concepto, enfoque de satisfacción y nevas, necesidades de aprendizaje, concepciones básicas. Entraríamos también ya en materia. Ahora estamos entrando también, pero ya el martes también ya vamos a ir viendo más en profundo los temas, los contenidos que tenemos que desarrollar. Eh, las habilidades técnicas y desempeños considerados en la sistematización de la práctica profesional 1 es importante. Las necesidades también. ¿Qué son, por ejemplo, necesidades básicas? Y a ver, lo voy a poner en la pizarra. Y si ustedes también toman apuntes, es importante también, ¿no? Aunque también yo los voy a pasar muchos contenidos, muchos materiales también que les puedan servir. Vamos a ver entonces en NEVAS. ¿Qué son NEVAS? NEVAS son necesidades básicas. ¿Cuáles son las necesidades básicas que tenemos en la educación? Por ejemplo, la luz, el agua, la infraestructura. Imagínense si una de sus unidades educativas no tuviera agua. Entonces la educación no podría ser, ¿no ve? No, no se podría dar tanto la educación. No sé si hubiera infraestructura, si no hubiera baños, si no hubiera un lugar donde podamos aprender. Esas son necesidades básicas. La luz también, ¿no? La luz. Ahora, algo bien importante, una necesidad básica que tenemos ahora es el Internet. Si no hay Internet, no hay clases virtuales. Y, perdón, chicas, con clases virtuales estamos avanzando, estamos trabajando ahora. Una necesidad básica entonces que tenemos es ahora el Internet también para poder trabajar. Todos estos medios virtuales también que nos sirven. Quería comentarles también que yo también estoy pasando muchos cursos, estoy haciendo diplomados de música, todos, eh, y estoy también haciendo un curso también de música que ya lo estoy terminando y todo eso. Entonces, a mí también me mandan así con videoclases y es algo también didáctico. Lo arman también, ¿no? En plataforma, todo lo que estamos llevando, lo arma la clase uno con sus videos, con sus materiales. Entonces, de ahí también me estoy guiando para poderles enseñar a ustedes. Estoy aprendiendo muchas cosas tecnológicas virtuales y también lo mismo les estoy pasando también, o sea, de esa manera como yo estoy aprendiendo. Por eso también les estoy mandando esta videoclase para que sea algo didáctico. Ustedes ya vayan revisando. Tal vez hay una hora que ustedes puedan, entonces revisan la videoclase y en la próxima clase que ya vamos a interactuar más nosotros, entonces ahí sea más de interactuar obviamente, de preguntas y de respuestas. Y pero ya vamos a ir avanzando más, ya vamos a ir avanzando más, ya vamos a ir conociendo más. Entonces todo eso es muy importante, chicos. Como les digo, yo estoy aprendiendo en clases virtuales, estoy haciendo 2 diplomados de música en composición musical y otro de educación musical y también estoy terminando mi licenciatura. Y de ahí también estoy aprendiendo y otro curso también estoy haciendo de educación, donde también algunos materiales también les estoy pasando que son didácticos, que son algunas habilidades técnicas también consideradas para la sistematización de la práctica profesional.
todos esos materiales, también herramientas educativas que nos van a ser necesarias para que ustedes puedan trabajar en su práctica profesional, ¿no? Obviamente. Todo eso lo vamos a desarrollar, lo vamos a ver, les voy a pasar también. eh, y así, chicas, y así vamos a ir avanzando. Estamos entonces en otra videoclase. ¿Y qué eran NIVAs? Estábamos diciendo, los NIVAs son necesidades básicas. Entonces, ustedes vayan anotando, son necesidades básicas de aprendizaje. La luz, el agua, la infraestructura, todas esas cosas son importantes. La alimentación, obviamente, si un niño no se alimenta bien, entonces no va a poder aprender, ¿verdad? Eh, Eso es una necesidad básica. El Internet ahora, como les he repetido, ¿no? Esto entonces también estas habilidades técnicas lo vamos a ir ya desarrollando bien en detalle este día martes. Entonces ahora quería un poquito introducirles a lo que vamos a ir viendo, hablarles sobre los planes de clase que los tienen que hacer, estos contenidos también que ya vamos a ver el martes, y veamos otras diapositivas, por favor. Ya vamos a ir. Ok, se ve entonces, sí se ve, ¿no? Ya está entrando entonces. Ok, ya está. Entonces, ya el día martes vamos a ir viendo más o más detalles sobre las habilidades técnicas y desempeños considerados en la práctica, en la sistematización. Pero también tenemos, ¿está entrando todavía? No, no está saliendo. A ver ahora. Por suerte sí también tengo el celular para que podamos. Ahora sí está. Que como estamos en videoclase, no hay nadie que me diga que está saliendo o que no está saliendo. Clases significativas. Entonces, esto hablando no también sobre habilidades técnicas y desempeños considerados en la sistematización de la práctica profesional. También es muy importante, ¿no? Que nuestras clases sean significativas y entretenidas, obviamente, ¿no? Para los niños. Una definición, entonces, lo que podríamos hablar, ¿no? Dictar una clase amena no siempre es sencillo. Obviamente, no. Si uno lo hace con muchos estímulos, lo puede hacer con mucha alegría, con esa energía, ¿no? Pero a veces también puede ser que estamos cansados y muchas cosas, ¿no? Pero lo importante, ¿no? Es dictar una clase amena. No siempre es sencillo, todo influye en el desarrollo de una buena clase, desde la materia y el horario de la clase hasta la situación política del país. Ahora, ¿no? Que estamos también en clases virtuales. Sin embargo, recae en el docente utilizar toda su energía, dice, e imaginación. Imagínense, para los niños sí necesitamos mucha imaginación, poder desarrollar con música, con títeres, para convertir una clase normal y aburrida en un espacio de aprendizaje donde el estudiante esté siempre dispuesto a volver y aprender con la misma intensidad cada vez. Deja atrás el viejo método, la idea de un docente sentado en su silla o parado hablando en toda la clase. Es bastante antiguo y es exactamente el tipo de clase que tienes que evitar. Entonces dice, deja atrás el viejo método, la idea de un docente sentado en su silla o apartado hablando toda la clase. Entonces, con los niños, como decíamos, tenemos que usar nuestra imaginación creativa con mucha energía, ¿verdad? Evita responder todas las preguntas. En este caso no lo pasaríamos, ¿no? A los niños. Deja que algunas respuestas queden en el arte y deja que ellos mismos descubran las respuestas y ofrécete a responder las preguntas. Es que nadie llega a una respuesta de un tiempo. Considera que si promuevas a unos estudiantes que aprendan por sí mismos, estos se sentirán mejor consigo mismos y se alegrarán cada vez que haya a tu clase el saber que son capaces de hacer cosas por sí mismos. Interesante. Organiza el plan académico. Esto, ¿no? Nosotros con los planes de clase, para nosotros organizar, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a trabajar, los materiales, cómo vamos a trabajar los contenidos, todo eso. Es completamente necesario que sepas los contenidos de la materia que vas a dictar en el curso y el orden. Por ejemplo, si la maestra está en una determinada materia, hay que preguntar, ¿no? Para hacer los planes de clase también, ¿qué contenidos está? ¿Qué ejes articuladores está usando la maestra? Hay que preguntar, la maestra sabe qué ejes articuladores se está haciendo, qué contenido se está haciendo. Entonces, ahí ir trabajando. También los planes de clase a propósito.
Esto te permitirá tener una idea de los contenidos que se van a abordar en el curso y evitará que te vayas por las ramas o empieces a contar anécdotas para matar el tiempo. Trabaja con el factor de atención de tu clase. Este factor puede variar en base a muchas variables. Una de ellas es la disposición del docente para realizar una clase donde los estudiantes se vean envueltos en la materia. Ten en cuenta que los estudiantes tienden a perder el hilo de la clase. Sí, los pequeñitos también, ¿no? Dependiendo del grupo del tema. Entonces, procura crear lecciones que sean amenas, ¿no? Entretenidas. Si tienen asignaciones, una clase de más de 45 minutos, es conveniente que utilices unos 10 minutos de tu tiempo para hacer una actividad, no directamente relacionada con el tema. Así la mente de tus estudiantes se relajará y están listos para volver a empezar. Si no puedes hacer esto, un simple descanso de 10 minutos puede ayudarles a recuperar las fuerzas. En 1969 y el 2020, entonces tomaríamos, ¿no? ¿Qué notas? Entonces, antes, ¿no? Tomando ejemplo, antes la educación era más estricta, con golpes y todo, ¿no? Ahora ya no es. Ahora, por ejemplo, no, en el ejemplo de hace tiempo, los padres regañaban a los niños por sus notas bajas. Ahora, los padres regañan a los maestros por las notas bajas. Pero sí, esto es importante. Por ejemplo, yo también estudié música y también estudié educación. Perdón, chicas. Y por ejemplo, mis docentes a mí me decían, si por ejemplo tengo yo 50 estudiantes y de los 50 estudiantes he reprobado a 40 y 10 han aprobado. 40 han reprobado y el docente también ha reprobado. ¿Qué significa? Que el docente no ha enseñado bien la clase, no se ha hecho entender. Entonces los estudiantes se aplazaron y el docente también se ha aplazado con ellos. Ahora también se muestra que si un maestro, también esto no se trata también, ¿no? de hacer, de aprobar o por aprobar, sino refiere al trabajo que ha hecho, ¿no? También tiene lógica. Si uno ha trabajado mucho con los estudiantes, se ha hecho entender, ha dado trabajos, ha habido ese proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante ha aprendido, ha recepcionado los conocimientos y les ha servido y ha sido significativo y ha aprendido mucho. Entonces el profesor, pues, el profesor, la maestra, es el que ha aprobado, el que sabe mucho. En cambio, si reprueba a todos los estudiantes, entonces tampoco no ha trabajado mucho, ¿no? Así en palabras sencillas, eso significa. Vayamos entonces, sigue, muy bien. Tenemos entonces la próxima clase con preguntas y respuestas. Estoy viendo si está saliendo. Ok, ya vamos a ir terminando entonces la clase. Lo controla la clase a, a través de diferentes métodos. Entonces también lo que nosotros tenemos que ver son habilidades técnicas, desempeños considerados, ¿no? En la educación, en la sistematización. Esto no significa que te pases pidiendo a tus estudiantes que se callen o cosas similares. Existen varios métodos, estructuras de aprendizaje, como también lo que teorías del aprendizaje con los que cuales podríamos trabajar, ¿no? Como lo que hablábamos al principio de la clase, la teoría del aprendizaje cognitivo, la teoría del aprendizaje constructivista, cognitivista y conductivista. Existen varios métodos para controlar tu clase sin que el alumno se dé de cuenta. Todo eso también vamos a ir hablando, lo vamos a ir desarrollando en las clases. Es importante, obviamente, organizar grupos de trabajo y pide que un estudiante tome al mando el grupo. Mantener a los estudiantes ocupados, en este caso los niños, explicar claramente la clase, hacer la dinámica con música, con aprendizaje, con objetos lúdicos, en este caso, ¿no? En este caso, establecer las reglas con tus estudiantes, con los pequeñitos, tal vez pueda ser un tanto difícil, ¿no? Pero sí también poder hacer la clase creativa, dinámica.
acá como parece, ¿no? Es tu clase dinámica, con energía, dicen, ¿no? Yo cuando estaba con, con ustedes, entonces en las presentaciones observaba que se ponían, inclusive tenían su vestidito de papel y hacían muchas cosas muy creativas, obviamente que a los niños les atrae y es muy didáctico. Vamos entonces avanzando. Lo que sirvió un día en tu clase puede que no funcione al día siguiente. Los estudiantes se aburren cuando hacen lo mismo cada día. Trata de cambiar el método y hacer las mismas. Cambiar también, ¿no? De estrategia. Si bien hacemos una clase dinámica, eh, si bien hacemos una clase dinámica con los niños, también la otra día cambiar, ¿no? Porque eso también aburre. Si ya lo usaste esa vez, la próxima ya, digamos, ya que estaba bien, pero ya aburre. Cambiar, usar otras técnicas. Seguimos entonces viendo. Cambia la pizarra, cambiar, ¿no? Algunos juegos con los niños. Vamos a pasar. Aplicar refuerzo positivo. Es cierto que sabes más que tus estudiantes, van a cometer errores y aprender de ellos. Invítalos a seguir tratando a través de refuerzos positivos si ves que tu clase se está esforzando. Esto entonces, aplicar el refuerzo positivo también con los niños también es importante. Dice, es cierto que sabes más que tus estudiantes, van a cometer errores y aprender de ellos. Invítalos a seguir tratando a través de refuerzos positivos. Seguir, ¿no? Con su aprendizaje de matemáticas, con figuras geométricas, aplicando entonces acá el sonríe. La sonrisa siempre es bien importante, ¿no? Al menos cuando enseñamos también. Esa también, la sonrisa también entonces podría ser una habilidad también técnica, un desempeño considerado en la sistematización. Es algo estratégico también, ¿no? Si empezamos a sonreír, si empezamos con energía, entonces vamos a transmitir muchas cosas al niño. Eh, negativ Negativamente o al contrario, se diría, ¿no? Si empezamos ¿no? desanimados, nos fue mal, sabemos, ¿no? Podemos tener problemas y hay cantidad de problemas que tenemos en nuestra casa, ¿no? Pero a la hora de trabajar, mantener, ¿no? Esa sonrisa, esa energía positiva para poder trabajar, para poder brindar, es importante. Sigamos entonces. Reconoce la clase y el grupo que tienes. Todas las personas que han enseñado alguna vez saben que existen diferentes clases de estudiantes. Trata de aprender cuál es la clase de actividad que es mejor recibida y cuál es la forma en la que ellos aprenden más rápido. Es muy posible que una actividad de discusión abierta funcione muy bien en un grupo de estudiantes que guste de hablar mucho. Consejos: prepara un plan B y, si es posible, un plan C si es necesario. Entonces, es importante tener un plan B, un plan C a veces cuando las cosas no salen, ¿verdad? Si las cosas no salen, ya tenemos el plan B. Si no salen bien, ya tenemos un plan C. Pero ya tenemos una solución, ¿no? A cualquier problema educativo que haya. Es necesario que conozcas a tu clase para poder formular un plan en relación a sus necesidades. En caso que la clase se esté poniendo un poco tediosa, siempre es bueno tener un plan B hasta un plan C bajo la manga, de modo que los estudiantes se vean contagiados por tus ganas de tener una clase divertida, interesante. No te rías de tus propios chistes. Todos los cómicos saben que lo, peor que le puede pasar es reírse y que el público no se ría con ellos. Cuando uno hace una broma, una clase nadie la entendió, es mejor que pase desapercibida. Recuerda tu tiempo de estudiante en la universidad, en la escuela. En la escuela, la identificación con el estudiante y sus necesidades puede hacer que ellos se sientan identificados consigo mismos. Es también, ¿no? Ponernos a pensar en cada niño, en este caso, ¿no? Digamos, de 0, de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6. Ponernos a pensar un tanto en cómo está el niño, en lo que siente. Ponernos, tal vez sea un tanto complicado, pero ponernos a pensar qué es lo que siente, qué necesidades tiene, está aprendiendo a hablar, está empezando a descubrir un mundo, un mundo nuevo. Entonces, ponernos a pensar un poco y cómo podríamos enseñarle, cómo podríamos
entenderle, eso es lo que se refiere. Invita a los estudiantes a voluntariamente a repasar algún tema pasado o a exponerlos en la clase. Como los estudiantes ya conocen la lección, se sentirán mucho más seguros de sí mismos a la hora de mostrar los contenidos. Eso también ayudará a que otros estudiantes entiendan el concepto de la boca de otro estudiante y reforzará la lección, dice. Este factor es importante, pues ayuda a que los estudiantes respondan a lo que dices y valoren tu juicio. Muy bien, nos quedábamos entonces también en este caso con los niños, con el poder ponernos a pensar, ¿no? En cada niño, cómo está, cómo lo que siente para poderle enseñar mucho mejor. Esta técnica es especialmente útil cuando se ve falencias en el aprendizaje de una determinada lección. Ejemplo, si los chicos no entendieron muy bien cómo es el proceso de fijación del coral en el lecho marino, pide a un grupo de estudiantes que muestren un video o presenten el tema de una forma diferente. Evita dar metamensajes negativos, expresiones como yo sé que no les gusta esta materia. Vamos a pasar. Esta clase de frases lleva un mensaje oculto. La materia es difícil y aburrida. Por eso mi clase es aburrida. Esta clase de mensajes predispone al estudiante a no atender en clase, no desear asistir a la materia. Bueno, por eso es importante hacer la dinámica, ¿no? Trata dentro de lo posible que algún colega te visite una vez que hayas aplicado nuevas técnicas. Puedes reunirte con esa persona para hacer una evaluación de la clase y hablar de cómo mejorar las técnicas aplicadas en la misma. Las técnicas y habilidades, desempeños considerados. Estas algunas, ¿no? Claro que obviamente vamos a ver más. Trata dentro de lo posible que algún colega te visite una vez que hayas aplicado nuevas técnicas. Puedes reunirte con esa persona para ver una evaluación de la clase y hablar de cómo mejorar las técnicas aplicadas de la misma. Crea grupos de trabajo con otros docentes para discutir diferentes formas de hacer que las clases sean mejores. Compartir experiencias. Desde un punto de vista de colaboración puede hacer que la relación en el puesto de trabajo mejore y redundará en una mejor enseñanza para los estudiantes y una mejora del nivel académico de la institución. Advertencias. Equilibra tu necesidad de una clase amena con la necesidad de cubrir tu plan académico. Es probable que veas tus estudiantes les están pasando bien en clases. Es bueno, pero trata de que el tema no se desvíe del elemento de estudio. Entonces, sobre los contenidos, sobre el currículum también que vamos a ver en esa materia, el diseño curricular también, es importante adentrarnos también y no irnos por otros contenidos. Si tenemos en contenidos un tema determinado, no irnos, pasarnos a otro tema o otros ejes articuladores. Es posible que a pesar de utilizar todas estas técnicas, la clase no sea tan amena como tú deseas. Los grupos de estudiantes son bastante variables a nivel emocional e intelectual. Además, existen muchos otros factores, además del docente, que deciden si una clase es amena o no. Lo esencial es quitar al docente de esta fórmula. Esto se puede lograr esforzándose en diseñar una clase y lograr divertirse a medida que uno enseña y los estudiantes aprenden. Esto es importante, ¿no? Todos estos es importante ya adentrándonos también a contenidos que veríamos habilidades técnicas y desempeños considerados en sistematización a la práctica 1. Esto, ¿no? Un poquito revisando, ya entrando con necesidades básicas también, que ya lo vamos a ir desarrollando este martes. Tendríamos preguntas y respuestas también a propósito de este video, que es para reforzar también nuestro aprendizaje. Y ya vamos a terminar entonces. Estudien, chicas, trabajen en sus planes de clase, les estoy mandando muchos contenidos, mucho material, entonces revisen, seleccionen, guarden. A veces también estos contenidos o estos materiales son bien importantes, si bien eh, les va a servir ahora, pero les va a servir también en su vida profesional. Guárdenlos bien entonces como oro, porque son también algo de lo que ustedes también van a ir trabajando, van a ir usando. Les voy a mandar más todavía, les voy a mandar muchas herramientas educativas eh, y vamos a ir desarrollando la clase, esta vez con la materia de sistematización a la práctica profesional. Entonces, deseo que se encuentren bien de salud. Vamos a ir trabajando conmigo este semestre en dos materias. Esta materia es sistematización de la práctica profesional y la otra es la sociedad y los procesos de transformación y cambio. Estamos ahora en la materia de sistematización. Tenemos trabajo también, tenemos tarea y cuídense, chicas. Nos vemos hasta nuestra próxima clase con preguntas y respuestas. Bendiciones. Hasta luego, chicas.